fanaticada del Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado Cruchaga de Pica. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, que estén en sus hogares, descansando, resguardados del coronavirus, con sus familias, tratando de hacer deporte, ejercicio. Y en suma, como le he dicho en otras ocasiones, también disfrutando de las cosas que les gusta hacer en la vida, que siempre son tan necesarias para tener el ánimo en alto, la moral en alto y una buena salud mental. Vamos a comenzar entonces esta cápsula. Nosotros ya vamos a finalizar la unidad número 1, que versa sobre crisis, totalitarismo y guerra del siglo XX. Y en específico vamos a ver la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Atendiendo a sus causas, sus principales características y sus consecuencias. Por lo tanto, el objetivo de la clase va a ser describir las causas, características y consecuencias principales de este conflicto bélico, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver los antecedentes de la Segunda Guerra, y el primero de estos antecedentes es el expansionismo y la carrera armamentística, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el expansionismo y la carrera armamentística? Y vamos a ir viéndolo caso por caso. En el primer caso, en el caso de Alemania, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que Alemania es uno de los países que pierden la Primera Guerra Mundial, y como consecuencia de esa pérdida terminan de aceptar la culpabilidad del conflicto en un tratado que se llama Tratado de Versalles, que se firmó en 1919 entre la comunidad de los países que habían combatido en la Primera Guerra. Y en ese tratado, en donde Alemania acepta que la guerra fue consecuencia directa de su involucramiento, ¿cierto?, que fue el culpable de la Primera Guerra, se estima también que como consecuencia de eso, Alemania no puede volver a tener o no puede volver a crear armamento de guerra, ¿sí? Entre una serie de otras consecuencias que tuvo, consecuencias económicas, morales, políticas, etcétera, ¿sí? Pero para este caso esto es lo importante. Entonces, Alemania no puede crear armamento de guerra según lo estipulado en el Tratado de Versalles, donde estaban la comunidad de países que habían participado en ese conflicto bélico, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? Como ya vimos, va a llegar a la presidencia, a la Cancillería primero y después la presidencia de la República Alemana, Adolf Hitler, ¿cierto? Y va a comenzar a instaurar paulatinamente un régimen político totalitario, que implica todas las cosas que nosotros ya vimos en clase. Y entre las cosas que hizo este caballero fue tomar el Tratado de Versalles, envolverlo y usarlo como confort, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Metafóricamente hablando, obviamente, de lo anterior, que no va a hacer caso a lo estipulado en el Tratado de Versalles respecto a que Alemania no puede crear armamento de guerra, ¿sí? Y en vista de que el carácter del gobierno de Hitler era el de un gobierno eminentemente militar, y que desde un inicio, digamos, tenía expectativas expansionistas, ¿no es cierto? Lo que va a hacer Alemania va a ser aumentar su presupuesto de guerra cada vez más, aun cuando no podían hacerlo por lo estipulado en el tratado, ¿sí? El segundo caso es el caso de Italia. Italia, ¿no es cierto?, que era un país que había vencido durante la Primera Guerra Mundial, era uno de los países vencedores que, sin embargo, había tenido muy pocos beneficios del hecho de ser vencedor, ¿no es cierto? Tiene un ascenso en el poder del fascismo italiano, que nosotros también lo vimos en la clase sobre totalitarismo, ¿cierto? Y va a comenzar entonces Mussolini a tener una política de modernización de su país, ¿sí? Construcción de vías de tránsito, bueno, una serie de cosas, reformas laborales que se van a llevar a cabo durante el régimen fascista, reformas sindicales, etcétera. Pero dentro de esas cosas, al igual que Alemania, va a comenzar a tener también proyecciones colonialistas, ¿sí? Y lo que va a hacer Mussolini y el fascismo en general en Italia, a la par de este proceso de modernización, va a ser también modernizar sus fuerzas armadas, en vista de querer o tener la expectativa de colonizar o conquistar el continente africano, ¿sí? Por lo tanto, hasta acá Alemania e Italia, luego de la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, se están reestructurando con miras, ¿no es cierto?, a un nuevo proceso de colonización y de conquista, ¿sí?, y de formación de imperialismos. Y por último tenemos a Japón, que está al otro lado del mundo, ¿no es cierto?,
pero que es el país más avanzado y el que tiene la hegemonía en el Oriente Lejano, ¿sí? En esa región. Y Japón, que había sido un país que había vivido durante mucho tiempo en el encierro, bajo un sistema feudal, donde muy poca gente puede ir a Japón, tenían una política de fronteras cerradas, ¿no es cierto? Comienza a modernizarse y a expandirse, a mirar, ¿no es cierto?, al occidente. Y en ese marco también Japón empieza a tener expectativas imperiales de conquistar China y también de dominar el concierto del Océano Pacífico, ¿sí? Por eso es que después Japón va a tratar de... o sea, lo va a hacer de hecho efectivamente, va a bombardear la base de Pearl Harbor que está en Estados Unidos, en una isla llamada Hawái que está en el Océano Pacífico, ¿sí? Entonces tenemos estos tres países que durante el periodo de entreguerra, ¿no es cierto?, van a empezar a rearmarse, ¿sí? En vistas de querer expandirse. Otro antecedente es que estos países, Japón, Alemania e Italia, forman una alianza, ¿sí? Estos países con intención imperialista comienzan a formar una alianza estratégica precisamente preveyendo que va a haber una guerra futura, ¿sí? Y también para cuidar entre sí sus intereses expansionistas, ¿sí? Entonces tenemos a Japón, Italia, acá, y Alemania, ¿no es cierto?, que están en un lado del campo de juego, ¿sí? Pensando que esta política de alianza es como una política de formar grupos, ¿no es cierto?, de formar equipos. Y por el otro lado está Francia e Inglaterra, que son las democracias liberales más importantes en el minuto en Europa, que conformaron una alianza en respuesta a esta visualización de la formación de alianza estratégica entre los países imperialistas. Y dos de los países que permanecen neutrales en estas alianzas, más o menos neutrales porque Rusia tenía un tratado por debajo con Alemania, pero que son Estados Unidos y la Unión Soviética, están viendo desde la banca, desde el telón de fondo, lo que está sucediendo en este reagrupamiento de la geopolítica mundial. ¿Sí? Están ahí al tanto y de hecho posteriormente van a entrar y van a ser quizás los dos países más gravitantes para que al final el bando, digamos, imperialista, el bando de la derecha, perdiera la Segunda Guerra. Por otra parte, y como último antecedente de la Segunda Guerra, está la debilidad de las democracias. ¿Ya que nos referimos con esto? Posterior a la Primera Guerra Mundial, se crea, con el concierto de países que habían estado confrontados en ese conflicto, una institución que se llama la Sociedad de las Naciones, y que dentro de sus objetivos principales estaba el establecimiento de una paz duradera, ¿sí? Para evitar nuevamente un conflicto como el que se había vivido. Sin embargo, y a pesar de que existía esta institución reguladora que en el papel tenía como objetivo entonces que no volviera a haber otra guerra, a pesar de que esto pasaba, Hitler empezó cada vez más a manifestar abiertamente sus deseos de conquistar más territorios y de generar una potencia imperial en Alemania, ¿sí? Y en este concierto también Hitler hace una acción muy, ¿cómo decirlo?, muy arriesgada, que es invadir un territorio que está abajito de Alemania que se llaman los Sudetes, ¿sí? Entonces él invade ese pequeño terreno y Francia e Inglaterra, que son la contraparte de Alemania, digamos, reaccionan de forma tibia ante la conducta cada vez más beligerante de Alemania, ¿sí? Es decir, todo el mundo sabía que Hitler se estaba armando y que Alemania se estaba armando, y sin embargo nadie hizo nada, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las características de la guerra? Y no voy a hablar de la estrategia más específicas sobre los conflictos bélicos, sobre las estrategias de guerra o las batallas, ni nada de eso, ¿ya? Vamos a hablar de cosas bien generales. La primera gran característica de la guerra es que es la guerra de mayor extensión planetaria en la historia de la humanidad, ¿sí? Incluso más que la Primera Guerra Mundial. Y si ustedes ven en la imagen que está en la pantalla, podemos ver que la mayoría de los países participó, bueno, y por extensión la mayor parte de los continentes participó de este conflicto, ¿sí? Los territorios rojitos, como Afganistán, como parte de Sudáfrica, como España, estos poquitos puntos rojos son los únicos que permanecen neutrales
en el conflicto bélico. Todos los demás participaron. Entraron quizá al principio de la guerra, a la medianía del conflicto bélico o ya casi finalizando la guerra. De hecho, como dato freak, Chile, uno de los lemas del ejército chileno es siempre vencedor, jamás vencido. Y eso incluye también al país como uno de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque le declaró la guerra a Japón cuando Estados Unidos ya había lanzado la bomba atómica a Japón y el resultado del conflicto ya estaba básicamente, la moneda ya estaba lanzada, ya se sabía que al final los aliados iban a ganar la guerra, ¿sí? Ahora, esta guerra, además de tener una nueva escala, que es la extensión planetaria, que ninguna otra guerra había, salvo la Primera Guerra Mundial, pero también la Primera Guerra Mundial con sus matices, ¿no es cierto? Pero la Segunda Guerra Mundial es el conflicto por lejos que tiene una mayor extensión geográfica y además es una guerra donde aparecen nuevas formas de propaganda y nuevos tipos de armas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en términos de propaganda se consolida el cine bélico, ¿cierto? Alemania va a generar una máquina de industria cinematográfica donde va a hacer películas sobre la guerra misma para poder fomentar los valores de patriotismo en la nación, ¿sí? Y lo mismo va a hacer también otros países como la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces el cine va a aparecer como un arma propagandística para inculcar los valores patrios en el contexto de enfrentamiento bélico con una otra nación, ¿no es cierto?, que es visualizada como una nación enemiga. Y por supuesto también se genera también la idea de los buenos y los malos. Mi nación, en la que estoy viendo en esta película, somos los buenos y la nación contraria son los malos. También surgen, por primera vez, las armas de destrucción masiva, ¿sí? A ver, la Primera Guerra había sido un conflicto bélico donde aparecieron por primera vez muchas armas que nunca se habían utilizado y se logra conquistar por fin en términos bélicos mar, tierra y cielo, ¿sí? Por primera vez en la Primera Guerra tenemos aviones que van a combatir y también tenemos submarinos que van a conquistar el mar. Vamos a tener tanques también que nunca se habían utilizado en otro conflicto. Pero en la Segunda Guerra va a aparecer la bomba atómica, a partir de la cual se empieza a hablar de armas de destrucción masiva, ¿sí? Que son capaces de destruir masivamente tanto territorio como población. Ahora, para que ustedes tengan un poco la idea sobre cuán destructivas son estas armas, si pasara un avión encima de la región de Tarapacá y lanzara la misma bomba que lanzó Estados Unidos a Japón en 1945, que se llamó Little Boy, así le pusieron, y esa bomba explotara encima de Pica, se destruiría todo Pica, todo, no habría nada. Bueno, Pica tampoco digamos que es un pueblo con muchos edificios, pero imaginemos que si tuviera edificios, se destruiría todo Pica y todo Colchane, ¿sí? Es decir, 12.000 kilómetros cuadrados a la redonda. Eso fue lo que destruyó esa bomba en Hiroshima, ¿sí? Eso es lo que podría destruir en la región de Tarapacá. Todo Pica y todo Colchane, incluyendo sus bienes inmuebles, sus casas, sus plazas y también a la gente que habita en ellos. Y por último, y quizás la más terrible de las características de la guerra, y que va a marcar, digamos, a la humanidad a hierro fuego hasta el día de hoy, es el aparecimiento del genocidio como fenómeno humano y social y el sufrimiento humano que lleva aparejado, ¿sí? El régimen nazi, y ustedes lo habrán visto en películas y todo lo demás, que se habla siempre de la Segunda Guerra Mundial o del Holocausto judío, etcétera, tenía varios enemigos. Y sus enemigos no eran solamente ejércitos, ¿sí? Los enemigos del régimen nazi también eran pueblos, y también eran razas, y también eran ideas, ¿sí? Por ejemplo, la idea del comunismo, o el pueblo gitano, que es el que está acá, o el pueblo judío, ¿sí? Y por lo tanto se va a hablar que esta es la primera guerra total
porque va a ser la primera guerra en donde lo que se intenta hacer es la desaparición, aniquilación total de un otro, de una otredad, ¿cierto? De los judíos, de todo un pueblo, de todo el pueblo gitano, de todos los comunistas, ¿sí? Es terrible esto porque en el fondo lo que se intenta hacer es acabar con una idea y por tanto acabar con todos quienes piensan esa idea. ¿Sí? Esto nunca se había visto y de hecho la Primera Guerra Mundial, que es un conflicto también muy terrible, sigue estando dentro del marco de guerras geopolíticas donde lo que se intentaba es conquistar solamente territorio. Acá entonces no solamente vemos afanes de conquista de territorio, sino que también queremos ver la eliminación total de un otro representado, por ejemplo, en los judíos, en los gitanos, en los comunistas, en fin. Y para que vean lo terrible de esto, el pueblo más azotado por este conflicto bélico, que es el pueblo judío, ¿no es cierto?, tenía 7 millones de habitantes en Europa, antes de que comenzara la guerra. El régimen nazi y la guerra en general mató a 6 millones de judíos. Es decir, si esto lo trasladáramos y tratáramos de hacer una proporción a nivel familiar, podemos ver que esta fue la realidad común o estándar del pueblo judío. Una niña judía que tiene que enterrar a sus 6 familiares. Y esto se repitió y de hecho pasó mucho, no es solo una metáfora, pasó de verdad. Y en virtud también de que no solo, bueno, los judíos fueron uno de los pueblos que más sufrieron, pero en términos generales la guerra causó entre 60 a 100 millones de personas. La muerte de entre 60 y 100 millones de personas, ¿sí? Lo que es el equivalente al 0,4% de la población mundial, ¿sí? Como consecuencia, cada una de estas características de la guerra tuvo sus consecuencias políticas súper importantes, ¿sí? En términos de la extensión planetaria, lo que habíamos dicho que esta guerra fue muy grande en términos de la escala territorial, eso implicó que hubo un cambio en el orden geopolítico, ¿sí? Nuevamente, ya había pasado durante la Primera Guerra, ¿cierto? Todo el eje se traslada a Estados Unidos, el eje de poder se traslada a Estados Unidos, y Alemania, Francia, Inglaterra, que habían sido naciones poderosas durante el periodo entre guerras, dejan de ser importantes y comienza a ser importante la Unión Soviética, que fue la nación heroína del conflicto porque finalmente se habla de que fueron los soviéticos quienes lograron la rendición total de Alemania, ¿sí? El sufrimiento humano, que es la segunda gran o la tercera gran característica que vimos delante, tuvo también importantes implicancias que perduran hasta el día de hoy. Lo primero decir que se crea la Organización de Naciones Unidas, que va a tener como fin lograr una coordinación entre todos los países del globo para, entre otras cosas, mantener la paz entre los países. También se va a hacer, que es un hito en términos del derecho internacional, y que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cierto? Que va a ser esta carta magna de derechos inviolables, que los va a tener un judío, un alemán, un chileno, un boliviano, que tiene que ver con su dignidad inherente y ciertas cosas que no se pueden hacer bajo ningún contexto, como torturar, como hacer genocidio nuevamente, etcétera, etcétera. Y el caso específico de Israel es bien interesante porque la solución que va a encontrar el pueblo judío, que había sido tan masacrado durante el conflicto bélico, va a ser la de crear un Estado propio, que va a estar en Palestina, en el Oriente Medio, ¿cierto? Y va a ser entonces la idea de que en el fondo, digamos que el espíritu o el discurso, mejor dicho, que había por un lado en el pueblo judío, hasta entonces era que como ellos no tenían un Estado, tenían que ir pululando por otras naciones, por otros pueblos como Alemania, tenían que ir a instalarse a España, ir a instalarse a Italia, qué sé yo. Y eso permitía que la gente tuviera racismo hacia el pueblo judío, ¿cierto? Porque se veían como esta típica imagen de los migrantes, etcétera, etcétera. Y la creación del Estado de Israel va a ser entonces una respuesta que va a permitirle al pueblo judío tener un Estado, un territorio y un pueblo con el cual vivir, ¿cierto? Y respecto a las nuevas armas, la importancia de la bomba atómica es que va a poner de relevancia la posibilidad de que una guerra efectiva puede destruir la humanidad, si es que se ocupa armamento nuclear.
Y eso, como vamos a ver después, va a ser una de las características también de la Guerra Fría, que es un conflicto que vamos a ver posteriormente. Pero desde entonces y hasta el día de hoy incluso, se sabe que una guerra ya no va a ser una guerra cualquiera. Una guerra trae de suyo la posibilidad de la extinción total de los hombres y las mujeres que habitan la Tierra. Ya, chiquillos, eso quería, esta es la clase. Espero que les haya gustado. Yo sé que a ustedes les gusta harto hablar como de, o que mantengamos, o mantener conversaciones respecto a esta temática, eh, en referencia a cosas bien específicas como los combates que se dieron, los escenarios donde hubo enfrentamientos bélicos entre distintos países, las lógicas militares de los ejércitos, pero por temas de tiempo, vimos estas cosas bien generales de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Eso, chiquillos, hasta la próxima.